Hola chiquillas y chiquilles, estoy un poco cansada porque había grabado esta clase y no sé qué pasó, que no quedó nada grabado, entonces estoy grabándola por segunda vez. Así que discúlpenme si estoy un poco como decaída, ¿ya? Esta sesión es la sesión número 10, creo. Vamos a hablar, va a tener tres momentos la clase. En el primer momento voy a hablar de la modernidad, voy a definir qué, qué es la modernidad, ¿ya? Eh, Ay, no, mejor voy a ponerlo así para ver si me llegan, porque me llegan más avisos, así. Después, en un segundo momento, voy a introducir el giro decolonial y la diferencia entre decolonialidad y postcolonialidad, que no lo puse aquí, lo voy a poner. Postcolonialidad. De colonialidad, primero vamos a hablar de la modernidad y la colonialidad, y después feminismo decolonial. ¿Ya? Esta clase tiene tres momentos, entonces. Entonces, como primera cosa, la modernidad. ¿Qué vamos a entender por modernidad? ¿Ya? El proyecto del giro decolonial inicialmente se llamó Proyecto Modernidad / Colonialidad, como aparece aquí al principio, ¿ya? Porque tiene como punto de referencia, de mirada, de crítica, ¿ya? La modernidad como proyecto, ¿ya? Entonces, ¿qué es la modernidad? Primero, con la modernidad se instaura la idea de un origen civilizatorio universal, ¿no? Aquí la escuela, para las que estudian educación, juega un rol como bien importante. Ya la modernidad, pensemos en Francia, ¿no es cierto? Revolución Francesa, 1789, ¿ya? Eh, y todas estas ideas que vienen, que llegan con la Revolución Francesa, ¿no es cierto? De la libertad, la igualdad, la fraternidad, el triunfo de la razón, ¿no es cierto? La conformación de repúblicas, de estados burgueses, ¿no? El poder ya no en la monarquía, sino que en el Estado, ¿ya? Eh, y la conformación de estados, de repúblicas, como digo, en territorios que en ese momento no eran ni ahí una sola nación, ¿ya? Se empiezan a construir las naciones, ¿sí? Y ahí la escuela, como ustedes seguramente saben quienes estudian educación, juega como un rol muy importante. En la modernidad, dice Pablo Pinot, fue dejando escuelas, ¿no? Por todos lados, por donde iba pasando llegando la modernidad iba dejando escuelas. Porque una de las cosas que es como bien importante de la modernidad, ¿no es cierto?, es la necesidad de gobernar las conductas, ¿no es cierto? Gobernar como, bueno, muy en la línea de lo que plantea Foucault también, ¿no? Gobernar el comportamiento y por lo tanto disciplinar el cuerpo, ¿no? Y homogeneizar el comportamiento, ¿no? Quitarle lo salvaje. La escuela, quienes han tenido posibilidad de leer, por ejemplo, cómo fue la instauración de la escuela, ¿no es cierto?, moderna, como la conocemos hoy, en Chile, implicó luchar contra las formas que tenían las niñas y sus familias, ¿no es cierto?, de habitar, de estar, ¿no? Entonces, vestirlos de determinada manera, con muchas críticas inicialmente al alcoholismo, ¿no? Como es un aparato, una institución, la escuela, que representa muy bien esto que la modernidad es, ¿no es cierto? Un intento de homogeneizar a la población, ¿no es cierto? Empieza a aparecer la idea de la población, empieza a aparecer la idea de la higiene también, ¿no? Eh, de la salud pública, de la salubridad, de aquello que es salubre, de lo que es insalubre, ¿no es cierto? Y quienes son insalubres usualmente son la plebe, digamos, el pueblo, ¿no? Lo que se instala como ideal civilizatorio son ciertas pautas de comportamiento asociadas a la burguesía muy claramente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo eso empieza a aparecer con estas repúblicas, estos nacientes estados modernos burgueses, ¿no? Muy de la mano de la burguesía. En Chile también es así, ¿no es cierto? Pensemos en el proceso independentista, ¿no es cierto?, en 1810, pero también antes, ¿no? ¿Quiénes son los líderes de los procesos de independencia en América Latina, en Chile en particular también? Son intelectuales, ¿no es cierto?, descendientes de europeos que están mirando con mucha claridad los procesos en Europa,
y también en Estados Unidos, ¿no? Los vínculos con Estados Unidos, si uno se pone a hacer zoom, ¿no es cierto?, entre quienes son los libertadores de Chile y quienes son, por ejemplo, los hermanos Carrera, etcétera, son personas que viajan, ¿no es cierto?, conocen lo que está pasando en términos políticos en otros lugares y que están mirando lo que sucede sobre todo en Europa, lo que sucede sobre todo en Estados Unidos, ¿ya? Ahora, modernizar, ¿no es cierto?, implicó, bueno, la construcción de carreteras, la construcción de, bueno, el ferrocarril, ¿no es cierto?, también, unir el territorio, ¿sí?, unir territorios en general que eran muy atomizados. Pensemos en, bueno, no sé si ustedes saben, pero en Europa, en el caso de Francia y en el caso de Italia, con mucha claridad, Italia era un crisol de principados, eran todos principados con príncipes independientes. Y el proceso de conformar un Estado significó unificar esos principados con la diversidad y las luchas de poder al interior y las distintas formas de hablar, ¿no? Las diferentes creencias también, y decir, bueno, vamos a hacer un Estado, y eso implica que todos tenemos que creer en lo mismo, hablar el mismo idioma, y entender que aquí termina nuestro país, nuestro Estado, ¿no? Trazar fronteras, eso es el marco westfaliano. Es muy importante, y que es algo que el proyecto Modernidad, Colonialidad, el giro de colonial critica como con mucha fuerza, es la conformación de fronteras, ¿no es cierto?, el trazado de fronteras, este marco westfaliano, ¿no es cierto?, este acuerdo, hay un acuerdo que es la Paz de Westfalia que establece esto de los bordes, de que los países van a tener soberanía territorial, van a ser soberanos, ¿cierto?, el pueblo va a ser soberano, va a haber soberanía territorial, sobre lo que queda dentro de la frontera, ¿no? Una frontera imaginada, porque esa frontera antes no existía, ¿no es cierto?, y todo lo que implicó también las luchas por donde pasa la frontera, ¿no es cierto? Y en América Latina también, pensemos en las luchas de frontera con, bueno, la misma guerra del Pacífico, ¿no? Y las luchas de frontera que siguen existiendo con Bolivia, que existieron muy fuertemente con Argentina, ¿no? La casi guerra con Argentina, todas esas cosas, ¿no?, que implican trazado de frontera. Y lo violento, ¿no es cierto?, esta violencia que se ejerce al interior de la población, ¿no es cierto? La población es si más adelante están interesadas en leer a Foucault, o si han leído a Foucault, ¿no es cierto?, toda la reflexión de Foucault respecto de cuando aparece la idea de la población, ¿no es cierto? Gobernar a las poblaciones, el gobierno de las poblaciones. Entonces es una figura nueva que tiene que ver con la modernidad, que tiene que ver con el proceso de modernización, ¿ya? Entonces, a esos procesos de modernización se está refiriendo el proyecto de modernidad, colonialidad, se va a referir, ¿ya? Es bien importante esto de la frontera, porque imagínense ustedes Chile, ¿no? O imagínense ustedes la zona andina, para imaginarla mejor. En la zona andina, los pueblos aymara quechua conviven, ¿no es cierto? Y de pronto se trazan fronteras entre Chile, Perú y Bolivia, ¿no? Y los pueblos quedan separados. Por eso y sigue habiendo mucho tránsito en esa triple frontera, ¿no? Y también uno podría preguntarse qué diferencia hay entre la zona andina en Arica o la zona andina en la segunda región, ¿no es cierto?, en Calama, en San Pedro, con sus vecinas o vecines del lado de Bolivia, ¿no es cierto?, si el pueblo es uno solo. Entonces, es necesario construir una comunidad imaginada, ya que es imaginada esta comunidad, y para construirla se ejerce mucha violencia hacia quienes no hablan la lengua que se selecciona como lengua para hablar al interior del país, ¿no es cierto? Quienes no hablan español o quienes no hablan francés en el caso de Francia. Quienes no detentan la religión, piensen en todas las guerras religiosas que hay, ¿no es cierto? Porque los estados tienen una sola religión, ¿no? Inicialmente. Entonces, todas las guerras que hay o los conflictos que hay a propósito de lo religioso, de cuál va a ser nuestra religión. El idioma, la religión, bueno, y al interior de esta frontera, en el fondo, a través de sucesivos mecanismos de ejercicios de violencia, en donde la escuela es muy importante, ¿no? Es una escuela única, piensen en la escuela es una escuela única, en donde se enseña una lengua, ¿no? Para las niñas y los niños.
Entonces, al interior de esa frontera se pretende que hay una sola cultura, ¿no? Hay una homogeneidad cultural, religiosa y de idioma. Entonces, esta idea que nos han contado, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa, ciudad de igualdad, en realidad, más que una igualdad en clave de redistribución económica, como después lo plantea el marxismo, ¿sí? Es una igualdad en clave de homogeneidad, igualdad en términos de querer homogeneizar a la población, porque claramente los que tenían el poder eran los hombres burgueses, ¿cierto? No hay duda de eso. De hecho, piensen en que el voto femenino es muy tardío, ¿no? Y hay que pelearlo mucho. Hubo que pelearlo mucho, ¿no? Quienes votaban, quienes podían participar, entonces quienes eran ciudadanos eran exclusivamente los hombres. Inicialmente, incluso no solamente los hombres, sino que los hombres con propiedades. Luego de eso, los hombres, y luego de eso, las mujeres, ¿no? Entonces, propiedad y ser hombre, ¿no? Dos cosas, burgués, hombre. Entonces, esta idea de igualdad es muy bien querer homogeneizar, más que igualdad en términos de redistribución. Y otra cosa importante que yo menciono acá, que a mí me parece que es importante a propósito de la violencia, ¿no? Y de las instituciones muy ligadas a unos marcos normativos, ¿ya? Las instituciones, no solamente la escuela, sino que también los psiquiátricos, por ejemplo, va a decir Foucault, ¿no es cierto? Ahí se generan una serie de instituciones en los hospitales para separar a aquellas personas que no se ajustan a este marco normativo, ¿no es cierto? Hay una serie de instituciones que se forman para disciplinar en el caso de la escuela y en el caso de los psiquiátricos, y para sacar a las personas enfermas, ¿no? A los hospitales. Esto es parte del proceso de modernidad, ¿ya? Todas estas cosas hacen parte de la modernidad como proyecto. Voy a cortar porque quiero probar si queda guardado. Ya, y entonces, otra cosa que va a decir el proyecto Modernidad Colonialidad, y que para mí también está muy clara, es que no es posible pensar todo esto que mencioné, ¿no es cierto?, de qué es la modernidad, de qué la modernidad significa, sin pensarla junto con el racismo, ¿no es cierto? Algo que el giro de colonial va a plantear con mucha claridad es que no existe proceso de modernización, no existe la modernidad, no se puede pensar la modernidad por fuera de la idea de raza, por fuera del racismo, ¿ya? Entonces, me gusta esta imagen, ¿no es cierto?, porque cuando llega Europa, pensemos en ese momento, juguemos a fantasear ese momento en que llegan estos europeos, y pasa esto, ¿no es cierto?, este encuentro con los indígenas. ¿Qué es lo que hay o sea, lo que viene inmediatamente después, lo que comienza con este encuentro, ¿no es cierto?, es algo que pudo no haber sido así, sino que no solamente había un afán de descubrimiento, como usualmente nos han contado, ¿no es cierto?, sino que hay una mirada respecto del otro, y es muy importante esto de la visión, de la mirada, ¿no es cierto?, porque efectivamente hay un otro, ¿no? Hay un otro distinto, pero que no solamente produce inquietud o produce desconocimiento, ¿no es cierto?, sorpresa, sino que inmediatamente hay un ejercicio de empequeñecimiento, de deshumanización de ese otro, de inferiorización de ese otro, y la inmediata producción de jerarquías, que son jerarquías de orden racial, en donde el europeo queda por sobre en una situación de despojar al otro, ¿no es cierto? Esa idea de que yo puedo despojar al otro de sus territorios y de su humanidad es una idea racista, ¿cierto? La conquista como proceso que se inició en el siglo XV, ¿no? Estuvo marcada, atravesada por el racismo, estuvo atravesada por bueno, no solamente por el colonialismo, sino que también por el racismo, ¿no? Desde el primer momento, va a decir el proyecto Modernidad Colonialidad, la relación de Europa con los indígenas y con conquistados, ¿no es cierto?, es una relación de orden racial. Se empiezan a producir jerarquías raciales que lo que hacen es clasificar cuerpos, y donde siempre, siempre el europeo va a quedar por sobre, ¿no es cierto? Esto, ¿no? El racismo es indisociable de la modernidad, el colonialismo surge del racismo, ¿no? No,
para mí es así, ¿no? Es muy difícil decir que es primero, ¿no? Pero el colonialismo, el afán de conquista, tiene que ver con el racismo, surge a propósito de esta mirada racista del otro, ¿no? Eh, y esto que les digo, ¿no? Se producen una serie de jerarquías raciales, que de ahí ustedes lo pueden ver más amplio, ya, a ver, voy a amplificar así. Esto es real, ¿no es cierto? Esto está operando durante la conquista, ¿no? Esta taxonomía en donde bien por debajo no alcanzo a leer, ¿no? Pero por acá está el Zambaigo, eh, el Síbaro. Bueno, arribita, en la parte de arribita, ay, no puedo achicarlo, en la parte de arribita está el mestizo. El mestizo como el que viene inmediatamente después. Esto cuando digo son jerarquías raciales, son jerarquías que operan así, como escalita, ¿ya? Entonces, de verdad, los que tienen más poder, los que detentan el poder, van a ser burgueses descendientes de europeos, ¿no es cierto? Los llamados criollos, que nacieron en las Américas, pero que descienden directamente de Europa, ¿no? ¿Cierto? De europeos. Y luego de eso los mestizos, que serían la mezcla de indígena, porque así se hablaba, mezcla de indígena con español, ¿no? Y después todos los demás. ¿Para qué hablar? Si se fijan recién aquí, en el cuarto escalón, aparece un niño afro, ¿no es cierto? Que es la mezcla de español con mora, ¿no? El niño mulato, ¿ya? Pero ese en tercer lugar, ¿sí? O sea, español con indio mestizo, ¿ya? Después del mestizo con española, fíjense, un niño mezclado con una española da origen al castizo, ¿sí? Que viene como en segundo lugar. Luego ese castizo, que sería mezcla de mestizo con española, que sigue teniendo harta sangre española, ¿no es cierto? Con otra española es un español, de nuevo. Y después, bueno, el mulato. Y después todo lo demás, morisco, ¿no es cierto? Bueno, estas jerarquías raciales, que tienen que ver con la mezcla, ¿no es cierto? Pero también con una cierta, con un aspecto, ¿no? Pero bueno, con el origen, están atravesadas también por ideas, por categorías que tienen que ver con lo salvaje, que tienen que ver con lo impuro, eh, para deshumanizar. Es que es muy claro en el caso de los negros, ¿no es cierto? Para poder esclavizar, la explicación que los portugueses y que los europeos en general, porque los franceses también fueron esclavistas, los británicos también fueron esclavistas, para yo poder esclavizar a un ser humano tengo que quitarle su humanidad, ¿no es cierto? Tengo que declararlo interdicto, digamos, o tengo que declararlo sin alma. Eso fue lo que pasó con los negros, ¿no? Eh, Tribunales, ¿no es cierto? La Inquisición, etcétera, después de algunos debates, en todo caso, debates respecto de cuáles son los derechos, o si tienen o no tienen derechos, ¿no es cierto? Se resuelve que los negros no tienen alma, fin, así se los puede esclavizar, ¿no es cierto? Entonces están, estas categorías, estas jerarquías raciales están llenas de estas ideas de impureza, de deshumanidad, de no alma, eh, de salvaje, ¿no es cierto? Después surgen estas ideas de lo negro y lo blanco, ¿no? Pero inicialmente está lleno de salvaje, de originario, de bárbaro, eh, sobre todo en el caso de los negros. En el caso de los indígenas, eh, después de un proceso largo de exterminio, ¿no? Sí, mediante el padre de las casas y algunos otros curas, sobre todo los jesuitas, ¿no es cierto?, defensores de los indios, eh, se resuelve que los indígenas sí tienen alma y tienen derechos. Entonces surgen las encomiendas, y etcétera, pero están un poquito por sobre los negros, ¿ya? Eh, pero están operando, están atravesando estas jerarquías raciales, estas ideas de pureza, de impureza, de civilidad, falta de civilidad, ya el alcoholismo, por ejemplo, esta idea de que los mapuches son borrachos, ¿no? Está asociado al salvajismo de los indios, ¿no? Todas estas cuestiones están atravesadas, mezcladas con las jerarquías raciales. Bueno, amplié ahora la pantalla porque ya me siento más tranquila de que está grabando. Entonces, bueno, estábamos aquí, ¿no es cierto?, en las jerarquías raciales. Y bueno, vamos a ver que hay dos genealogías, ¿ya? La poscolonialidad y la modernidad colonialidad. Ambas apuestan a
conformar otra epistemología, ¿ya? Si pensamos la modernidad, todo esto que yo les he comentado, como una epistemología, ¿ya? Lo que sucede con la modernidad es que se instaura la idea de la razón, ¿no es cierto? El cogito ergo sum, como aparecía en la primera diapositiva, en donde pienso y luego existo, ¿no es cierto? También todo lo del iluminismo, ¿no es cierto? El siglo de las luces, que ha sido llamado. Las luces es la mente, ¿no es cierto? Es la razón. Bueno, y también la ciencia positivista, ¿no es cierto? Objetiva y que pretende producir un saber universal, lo que conversábamos en la sesión de Donna Haraway. Bien, ¿cómo conoce, ¿no es cierto? La epistemología es la filosofía del conocimiento, la filosofía de la ciencia, cómo se conoce y cuáles son los mecanismos para llegar a conocer, ¿no? Cuál es el estatus que se le da al conocimiento también. Entonces, esa epistemología moderna es una epistemología cartesiana, ¿no? Es una epistemología que disecciona, que taxonomiza, que clasifica, ¿no? Que divide el cuerpo, el cuerpo de la mente, ¿no es cierto? De la razón, del sentir, ¿no? Que disocia, como nunca antes vimos que se disociaba a lo humano, ¿no? Es una epistemología antropocéntrica, que pone al ser humano en el centro absoluto, ¿no? Olvidándose de la relación con otras especies, de la naturaleza, ¿no es cierto?, del respeto de la naturaleza. Todas esas cosas son como las ideas hippies de los ambientalistas, ¿no? Entonces, sumamente humana, que divide el cuerpo de la razón, de la mente, ¿no es cierto?, que separa sentir y pensar, y que además para conocer implica, o sea, que supone que para conocer hay que clasificar, analizar, taxonomizar. O sea, pensemos, por ejemplo, en esta idea de los reinos, ¿no? Que bien nos enseñaron en el colegio. El reino animal, el reino vegetal, el reino no, dividir la naturaleza, clasificarla. Las ciencias sociales también lo hacen. Analizar algo implica como dividirlo, ¿no? Clasificarlo, ordenarlo, meterlo en una base de datos, etc. Bueno, esas formas de conocer, el giro decolonial va a decir, hay que proponer otra epistemología, ¿no? Y la poscolonialidad también. Supone el ejercicio de intelectuales, de grupos de intelectuales, por producir otra epistemología. En el caso de la epistemología decolonial, que es la que yo más conozco, una epistemología que piense de manera fronteriza, que produzca conocimiento desde la frontera, ¿no? Fronteras que son territorios híbridos. Pero en todo caso, otra epistemología, una epistemología que se desenganche de esas formas de producir conocimiento y de conocer propias de la modernidad. La poscolonialidad lo mismo. Entonces las enmarqué en esta idea de otras epistemologías, ¿no? Y tenemos dos genealogías, dos corrientes, que después en el video que les dejo de Chicuriel ella lo explica muy bien. Son dos diferentes, y es importante decir que son diferentes porque sus localizaciones geopolíticas son diferentes, ¿no? La poscolonialidad responde a los procesos de África-India, ¿no? Y giromodernidad, colonialidad es propiamente de intelectuales de América Latina, que de todas maneras, por eso tienen puentes, ¿no? De todas maneras están leyendo a los postcoloniales, ¿no? El giro postcolonial es previo al giro decolonial, ¿ya? Pero muchas veces se los confunden, muchas veces se leen ambos, porque tienen harto de afinidad, o sea, mucho de lo que Dussel está escribiendo, que es del lado de la modernidad colonialidad, ¿no? Tiene que ver, o sea, él participaba del grupo en América Latina, del grupo de estudios subalternos, que es un grupo que va a ir a leer a los postcoloniales, ¿no? Entonces hay harto de tránsito, de irrigaciones entre uno y otro. Ahora, acá yo pongo en lo postcolonial como a los crack, así se dice, como a los que iniciaron y a los que son quizás más conocidos. Ahora hay otras. Aquí me faltó poner a las feministas, ¿no? Porque hay un grupo que son los que inician la poscolonialidad, que son conocidos como la Sagrada Trinidad del movimiento. Edward Said, que es palestino, Homi Bhabha, que es indio, Gayatri Spivak, que es india. Gayatri Spivak con un texto que es como muy importante, que se llama ¿Puede hablar el subalterno? O puede el subalterno hablar, dependiendo de la traducción.
que, bueno, ella está recogiendo esta categoría de los subalternos de Gramsci, que para quienes, para quienes no conocen esa categoría y es primera vez que escuchan hablar de la subalternidad, ¿no es cierto? Lo que básicamente dice es que hay una relación en donde hay un otro, siempre hay un otro, ¿no es cierto? Uno es uno y el otro es otro, eso es así. Eh, pero en una relación en donde habemos diferentes, en donde hay un otro, hay un ejercicio de poder que implica la subalternización, o sea, yo, siendo simplemente un otro del otro, de la otra, subalternizo a quien va a quedar por estructuras que son, por relaciones de poder que son estructurales además, no es que yo sea mala, sino que hay relaciones estructurales que configuran esas relaciones de asimetría, ¿no? Y hay unos que son los subalternos, que es los que quedan por debajo o los que quedan del otro lado del poder, ¿no? Hay unos que quedan en el lado visible, en el lado del poder, y quienes quedan por debajo, ¿no? Quienes han producido conocimiento han sido los que están por encima, el imperio, ¿no? Quienes en las relaciones de poder están eh, muy claramente Europa, ¿no? Europa ha producido conocimiento. Entonces Beatriz Spivak hace toda una defensa de la producción de conocimiento desde la subalternidad. Producir conocimiento desde esa relación, ¿no? Desde esa situación, en realidad, desde esa situación. Entonces, bueno, Spivak es una de las que inicia, ¿no? Y que tiene este texto como muy importante. Otro texto que es muy importante en el inicio de los estudios postcoloniales es Orientalismo de Edward Said, que Edgardo Lander, por ejemplo, en un texto que se llama, en un libro completo que se llama La Ibris del punto cero, Edgardo Lander del la Arambonia Colonialidad, va a ir a revisar los aportes que Said hace en este libro Orientalismo y que son fundamentales para pensar el giro de colonial, ¿ya? Eh, que básicamente en el fondo lo que Lander rescata de este texto, Said en ese libro reflexiona respecto de la situación de exotización en la que ha quedado todo lo relativo a Oriente, ¿cierto? Egipto, pensemos en lo que sabemos, ¿no es cierto?, de Egipto, de Cleopatra, de la reina del Nilo, eh, de las pirámides, ¿no es cierto? Toda la vida alrededor del río Nilo, como una cosa, como un paraíso medio perdido, ¿no? Eh, la danza del vientre, las odaliscas, Mi Bella Genio, Aladino, bueno, se ha creado Europa, Estados Unidos, el fondo el norte global, los países centrales, han creado una imagen, los intelectuales, los científicos han creado, los cientistas sociales han ido creando imágenes de Oriente como un Oriente exótico, ¿no? Y que por lo tanto está imposibilitado de producir conocimiento, ¿no? No se supone que Oriente produzca conocimiento, ¿no? Se supone que India es un lugar al que ir de viaje, ¿no? Pero no un lugar de intelectuales, no lo vemos, no lo imaginamos así, no lo imaginamos porque hay un imaginario eurocéntrico, que también es algo que el proyecto Modernidad Colonialidad va a decir, ¿no es cierto? Hay un imaginario eurocéntrico, hay una colonialidad del saber, que nos hace imposible pensar en una intelectual india, ¿no? Metida en la bibliografía. Bueno, acerca de esas son las reflexiones que Said hace en Orientalismo del año 78, ¿ya? Hay un grupo de intelectuales en América Latina que se llama Grupo de Estudios Subalternos, del cual participaba Enrique Dussel, y bueno, pasa en América Latina que el año 98, es harto después, ¿no es cierto? Me faltó nombrar a las feministas. Las feministas. Tenemos, por ejemplo, a Aftar Bra, lo voy a escribir después ahí en la tablita. Tenemos a Sara Hamed en las feministas, bueno, la misma Beatriz Spivak, esas se me ocurren por ahora, ¿ya? Que están escribiendo ahora, ¿no? También, que están escribiendo ahora. Sara Hamed es como una rockstar. Están traduciéndola además, está bueno eso, antes estaba solo en inglés. Después tenemos entonces en América Latina Modernidad Colonialidad, el grupo Modernidad Colonialidad, así se llamó originalmente el giro de colonial, ¿ya? Se juntaron en el año 98 en Caracas, Edgardo Lander invita a Dussel, Quijano y Miñolo, bueno, en realidad más que los invita, se encuentran en Caracas,
y ven que están confluyendo en ellos, en sus itinerarios de pensamiento, en sus producciones, vienen siguiendo líneas similares, ¿no es cierto? Vienen leyendo a Mariátegui y a otros intelectuales como José Martí, ¿no es cierto? Intelectuales políticos de América Latina que planteaban anteriormente, ¿no es cierto?, la necesidad de construir soberanía para América Latina, de conformar la patria grande, en el caso de José Martí, ¿no es cierto?, la idea de nuestra América, de desengancharse, de poder independizarse económicamente, ¿no es cierto?, intelectuales que venían hablando de la dependencia económica, vienen leyendo intelectuales como Leopoldo C., Arturo Roig, que hablan de la necesidad de generar un pensamiento latinoamericano, ¿ya? Venían trabajando en la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, en el caso de Dussel, de Ramón Grossfogel. Entonces, bueno, se juntan y dicen, llamémonos Proyecto Modernidad Colonialidad, y lo que buscan denunciar o lo que buscan mostrar es que, esto que les decía inicialmente, cualquier proceso, la modernidad, la cara oculta de la modernidad, la cara que no se ve, que no se muestra, es la colonialidad, ¿sí? En todos los procesos de modernización hubo colonialismo, hubo relaciones de orden colonial, más que colonialismo, ¿no es cierto? Dejó de existir la colonia, que es lo que en el video inmediatamente Miñolo les va a explicar, mucho mejor que yo. Una cosa es el colonialismo, que es esta relación que tenía, por ejemplo, Chile con España, ¿no?, a través del virreinato de Perú, pero el colonialismo sí se terminó en un punto, luchas mediante, ¿no es cierto?, pero sigue existiendo la colonialidad, sigue existiendo relaciones de orden colonial, que son relaciones de orden global, o sea, son relaciones locales, ¿sí?, pero son relaciones de orden global. Cuando el grupo o el giro de colonial habla de la colonialidad del poder, de la colonialidad del ser y la colonialidad del saber, son relaciones de orden global, o sea, hay una organización del conocimiento que es de orden global, en donde hay ciertos conocimientos, Europa, pero eurocentrados, ¿no es cierto?, que ocupan un lugar de poder, y otros conocimientos, pensamientos, que son los llamados primitivos, míticos, ¿no es cierto?, los saberes originarios y los saberes en general de América Latina, la producción de América Latina, que tienen otro estatus, ¿cierto?, que se enseñan mucho menos y que tienen otro estatus. Entonces son relaciones de orden global, ¿no es cierto? El racismo organiza, y eso lo vemos hoy día con mucha claridad a propósito de la pandemia, ¿no es cierto? El racismo, la idea de raza, el racismo ha organizado, ha estructurado, ¿no?, relaciones, ha estructurado un sistema laboral, un mercado de trabajo globalmente, que genera que, por ejemplo, la mano de obra que hoy día, cuarentenas mediante, etcétera, siga funcionando, es la mano de obra que aportan las personas racializadas, migrantes, etcétera, ¿no? Eso es así a nivel global. O sea, son estructuras, ¿sí? Y la raza, que es lo que, las jerarquías raciales, es como lo central para el proyecto, el giro de colonial, estructuran nuestras sociedades, ¿sí? En América Latina de una manera muy marcada. Tenemos unos grupos minoritarios que son los que tienen el mayor poder económico y que son eminentemente personas burguesas y de origen europeo, blancas, etcétera, ¿no? Miremos las características de los grandes empresarios, ¿cierto? Angelini, no, ¿cómo se llama? Saye, ¿no es cierto? Bueno, algunos de ellos descendientes de palestinos también, pero muchos que son descendientes de europeos, ¿no? Bueno, y además estas relaciones en donde hay un grupo muy minoritario que es quien detenta el poder. Entonces, en esas relaciones de orden colonial, bueno, hay una intelectual que es Katherine Walsh, que vive en Ecuador, pero es de origen estadounidense, y ella hace una síntesis que me parece que está buena, que les pido que lean después con tranquilidad. Yo como había grabado esta clase antes, estaba un poco cansada, pero básicamente aquí ella describe los tres ejes, que son los tres ejes centrales de del giro de colonial. El giro de colonial, si ustedes después se animan a seguir leyendo, se habla muy insistentemente de la colonialidad del saber, de la colonialidad del poder y de la colonialidad del ser, ¿cierto? La colonialidad del poder, hay un intelectual peruano que es Aníbal Quijano, junto con Wallenstein, que hablan del patrón de poder global, el patrón de poder mundial, perdón,
y que ellos dicen, el poder colonial, o la colonialidad del poder, es el patrón de poder mundial, ¿cierto? Hay relaciones de orden colonial que son globales y que configuran a nivel mundial el poder. El poder a nivel mundial está configurado por esta colonialidad, ¿no? Después está la colonialidad del saber, que es inicialmente acuñada más bien por Edgardo Landro. Hay un texto que es como el primero en hablar de la colonialidad del saber, que se llama Colonialidad del Saber, editado por Edgardo Landro, en realidad le invita a otra gente, pero lo edita él lo saca Claxo, y que básicamente denuncia el eurocentrismo y todas las operaciones. Hay una noción importante también, que es la noción de la iris del punto cero, que en el fondo Europa se autooculta, ¿no? Así como la ciencia androcéntrica oculta su androcentrismo, oculta que son mayoritariamente hombres blancos burgueses los que hacían ciencia, ¿no? Eso es lo que va a decir Donna Haraway. El eurocentrismo oculta que es Europa desde donde se mira todo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la colonialidad del saber, que supone que la epistemología, una epistemología fuertemente marcada por las ideas de razón y no razón, ¿no es cierto?, de superioridad e inferioridad. Y después está la colonialidad del ser, que básicamente tiene que ver con la deshumanización y que para mí es lo mismo que decir racismo, ¿no? Y que es del ser porque se subjetiva. Creo que eso ya lo había dicho antes, ¿no? Se subjetiva, genera subjetividades colonizadas, va a decir Fanon, ¿ya? Eso. ¿Qué es lo jodido? Lo jodido entonces de la colonialidad del ser es que la colonialidad se inscribe en la humanidad, en lo que tenemos de humano, ¿no? Se imprimen nuestras subjetividades, se imprimen nuestros cuerpos, y que lo jodido es que tiene que ver con el aspecto. Que hay cosas que no podemos cambiar porque así nos vemos, ¿no? Una persona negra es así, porque así su color de piel es indiscutible, ¿no? Entonces, el problema no es su color de piel, el problema es lo que ese color de piel genera en quien lo ve, ¿no? En quien lo decodifica, ¿ya? Y eso corre para otras marcas corporales, por ejemplo, la morenidad, ¿no es cierto? Los rasgos indígenas. Es difícilmente, o sea, lo jodido es que la fenotipia y los rasgos, el aspecto, va a decir After Bra, que es otra de las feministas postcoloniales, tiene importancia, ¿sí? Tiene importancia y tiene alcances en la identidad, ¿no es cierto?, en la subjetividad de las personas. Y esto es así, dice After Bra, porque estamos en regímenes coloniales, ¿no? Es como una evidencia de que vivimos en regímenes coloniales, ¿ya? El aspecto, dice After Bra, tiene gran importancia en los regímenes coloniales del poder. El aspecto importa, dice ella, importa aún, cómo nos vemos, y cómo nos vemos es significado por el otro, por la otra. El aspecto importaba debido a la historia de la racialización de los aspectos. Hay una racialización de los aspectos. Importaba porque los discursos sobre el cuerpo habían sido cruciales para la constitución de los racismos. El racismo tiene todo que ver con el cuerpo. Y el poder racializado operaba en y a través de los cuerpos. Además, dicho poder se configuraba en jerarquías, que son las que vimos, no solamente entre las categorías de personas dominantes y subordinadas, sino también internamente, entre los indios y los africanos, por ejemplo, ¿ya? O sea, quienes están en su relación, quienes son subalternos, vamos a decir, si fuéramos Beatriz Pío, quienes son los subalternos, los indios, los negros, las mujeres, al interior de esa subalternidad, al interior de las personas subordinadas, también hay jerarquías, ¿no? Entre los indios y los negros muy claramente. Unos tenían alma, los otros no tenían alma. Unos fueron esclavizados y los otros lo fueron en menor medida, ¿ya? Pasa que con los africanos hay una situación de despojo territorial que es muy diferente, ¿no? Porque pensemos que los indios quizás fueron de cierta manera esclavizados en sus territorios. En el caso de los africanos fueron secuestrados de África y trasladados a América Latina, ¿no? Es como una cosa diferente. Deslocalizados, ¿no? Y además arrebatados y despojados de sus lenguas, porque el ejercicio que hacían, a lo que hacían los esclavistas, ¿no? Era ir a África y secuestrar personas que pertenecían a distintos pueblos y que por lo tanto hablaban distintas lenguas. Los metían a todos en un barco, entonces
no podían comunicarse, no podían organizarse para emanciparse, ¿no? No hablaban entre ellos el mismo idioma, no se entendían entre ellos, entonces empezaron se generan las lenguas creol también, el creol haitiano, o el creol que se habla, por ejemplo, en Colombia se habla un creol, en la isla de San Andrés se habla un creol, que es un creol que es mezcla de lenguas africanas con inglés, que era el idioma la isla de San Andrés era colonia británica. ¿Ya? En el caso de Haití, que era colonia francesa, el creol que se habla es un creol que es una mezcla de francés con lenguas en plural africanas, porque en el fondo en el barco se empezaba a generar una mezcla de idiomas tratando de comunicarse. Eso es el creol es mezclas se traduce criollo, ¿no? Pero es una mezcla de lenguas africanas con francés o inglés, o español en el caso de quienes hablan creol, quienes fueron colonia española. Esa es la introducción. Ahora viene, bueno, me salté un poco. Hay un video de Walter Miñolo entre medio, que me lo salté un poco la explicación, pero que hace esta distinción de colonialismo y colonialidad. Véanlo, ¿ya? Véanlo, es cortito, para entender un poco la crítica, porque esta es la introducción de la decolonialidad y la poscolonialidad, sobre todo la decolonialidad. Pero el feminismo, así como el grupo decolonial o el giro decolonial intenta desengancharse de esa epistemología moderna, las feministas decoloniales, que vamos a ver dos, vamos a ver a Ochi Curiel y vamos a ver a Yuderqui Espinosa Miñoso, de alguna manera se desenganchan y critican también al giro decolonial. En primer lugar, porque es androcéntrico, la mayoría de los intelectuales del giro decolonial son hombres blancos, van a ver a Miñolo, son hombres blancos, burgueses varios de ellos, y además son intelectuales de la academia, o sea, están produciendo un pensamiento súper interesante, pero desde la academia, y escribiendo en inglés, ¿no? Walter Miñolo es cordobés, argentino, pero ahora escribe solo en inglés, entonces, bueno, ellas, la Ochi y la Yuderqui, van a criticar también a este giro colonial por estas prácticas que disocian, en el fondo, la producción de conocimiento del quehacer político. Ochi Curiel en este video es un video genial, en donde ella va a intentar sintetizar la genealogía, cómo se llega a la decolonialidad, pero también habla mucho de un vínculo que para ella es muy importante como feminista autónoma, que es el vínculo con la praxis política, o sea, producir un pensamiento desde el quehacer político, ¿ya? Eso es como bien importante en el caso de ambas. Ambas son activistas, ambas caminan con los movimientos, están en la calle, ¿no? Sí, eso, son parte del movimiento. Son activistas, además de ser intelectuales, ¿ya? ¿Qué otra cosa dice en el video Ochi que es muy importante? Que creo que no lo he mencionado, ambas son feministas autónomas. Se inscriben en la corriente autónoma, que fue una decisión que se produjo, una separación que se produjo muy claramente en los años 90, ¿ya? Y que en Chile fue muy fuerte. Hay feministas autónomas como esa época eh, muy marcadamente su autonomía, ¿no? Son feministas que muchas de ellas eran lesbianas, bueno, Ochi Curiel y Yuderqui ambas son lesbianas, además de ser afrodescendientes, que es un elemento importante. Vienen de esta corriente autónoma, que es una decisión que se produce entre las llamadas feministas institucionales o el feminismo institucional y el feminismo autónomo. El feminismo autónomo es un feminismo que se sitúa en el margen, o sea, que se sitúa en el afuera, ¿ya? Margarita Bizón habla de las feministas del afuera. Se sitúa en el afuera de las instituciones, ¿sí? No aspira al poder, no le interesa, por ejemplo, voy a dar ejemplos ridículos, pero por ejemplo, esta ganada, ¿no es cierto?, de que la convención constituyente o la asamblea constituyente vaya a ser paritaria, es una ganada que a las feministas autónomas no les interesa. O sea, no están en las peleas legales, no están en las peleas por el poder político tradicional, porque el poder político tradicional es patriarcal, ¿no? Las feministas autónomas buscan construir una alternativa, buscan fugarse, más que construir una alternativa, fugarse de las estructuras patriarcales, de las lógicas patriarcales de poder, que son, por ejemplo, las lógicas político-partidistas, ¿cierto? No conforman partido, ¿no? O sea, esto que pasó hace poco, que se formó el Partido Feminista para las feministas autónomas, era como una aberración, ¿no? O sea, el feminismo
real, que sería el feminismo autónomo, todo esto entre comillas, ¿no es cierto? El feminismo real, que sería el feminismo autónomo, no aspira a construir partido, aspira a ser un movimiento o sea, inabordable, inexplicable, diverso, que no se ajusta, que no se amolda, ¿no? Revolucionario, ¿no? Que incomoda siempre. Entonces, bueno, Ochi y Yuderquis vienen de ahí, ¿sí? Son feministas autónomas. Y Ochi algo habla de esa autonomía también, que es muy irreverente, ¿no? Esa autonomía a mí me gusta porque es muy irreverente. Eso con Ochi. Después la Yu en estos videos está hablando un poco de la situación en Brasil, habla un poco del asesinato de Mariel Franco, que es una mujer, si no la conocen les pido que la busquen, que fue una mujer de la favela, que era concejala de Río de Janeiro, lesbiana, pero sobre todo era una mujer de la favela, y que como mujer de la favela racializada, una mujer negra, venía denunciando la militarización de las favelas, ¿sí? Su asesinato, bueno, es un asesinato que sigue impune, ¿ya? Pero se le ha atribuido a vínculos directos con Bolsonaro, ¿ya? O sea, entonces la Yu reflexiona en algunos de los videos respecto de esta fantasía feminista, ¿no es cierto?, de las mujeres como universal, ¿no es cierto?, el feminismo decolonial va a criticar estas ideas de universalismo de las mujeres, ¿cierto? No se puede hablar de las mujeres, ¿no? Critican muy fuertemente todo lo que sea agendas globales, ¿no? Por ejemplo, eh, una de las cosas que yo le he escuchado decir a la Yu es que una de las críticas que tiene al feminismo, siendo ella misma feminista, es que el feminismo tiene una agenda que no necesariamente no son necesariamente las preocupaciones vitales de las mujeres, ¿no? Sobre todo de las mujeres negras o de las mujeres racializadas, empobrecidas en las favelas, en los campamentos, ¿no es cierto? A las feministas pareciera que estamos hablando de cosas que a las mujeres en los campamentos, por ejemplo, no les preocupan o no son, o sea, pensemos en el aborto, ¿no? Seguro que sí, que es una urgencia, pero también en gran medida ha sido una agenda impulsada por ONU Mujeres, por la CEPAL, ¿no es cierto? En general, todo lo que tiene que ver con control de la natalidad ha sido históricamente muy impulsado por la CEPAL, ¿no es cierto? Por el desarrollo, por las medidas, o sea, dentro de las medidas de desarrollo está la disminución de la mortalidad materna y eso pasa por mejores condiciones de salubridad en los hospitales, pero también por el gobierno del útero, ¿no es cierto? El gobierno del útero de las mujeres, que las mujeres tengan control de la natalidad, control que es como, son políticas estatales, ¿ya? Entonces, bueno, quizás a las mujeres en los campamentos no les preocupa eso, hoy en día les preocupa cómo alimentan a sus hijos, no cómo los abortan, seguramente, ¿no? O, bueno, o cómo evitan quedar embarazadas de último término, ¿no? Pero la Yuberkis dice, las feministas hablamos con un lenguaje que no nos entienden, ¿no? Y todavía no entendemos que estas ideas del género, ¿cierto? De las diferencias de género, esas diferencias de género en los campamentos existen cuando existe la violencia, pero en las relaciones eh, cotidianas en términos de trabajo, la carga laboral, la Yuberkis va a reflexionar respecto de eh, cómo el género es en sí una construcción que tiene sesgos racistas como idea, como categoría, porque surge en un contexto pensada por mujeres blancas, ¿no es cierto?, que estaban en una situación de opresión respecto de sus maridos blancos, burgueses. Así surge la categoría de género, ¿no? Y que las mujeres africanas, dice Yuderkis, leyendo a intelectuales africanas, siempre han trabajado, porque fueron durante muchos siglos incluso, esclavizadas igual que los hombres, ¿no? Quizás la diferencia es que eran violadas, pero que no tenían vimos en el video de la interseccional de Sojourner Truth cuando dice, ¿acaso no soy una mujer? Como todos estos privilegios de las mujeres, ¿no es cierto? Privilegios que son también opresiones porque no podían trabajar, por ejemplo. En el mundo africano y de la diáspora, de la afrodiáspora, ¿no es cierto?, descendientes de esclavos, toda la vida han trabajado. Entonces, bueno, esas son las reflexiones que hace la Yu. Y después incorporé dos
que una es Aura Cumes, que son solo unos minutos, del minuto 41 al minuto 53, son como 11 minutos que quiero que la vean, que ella es bien interesante porque ella es siendo parte del movimiento de mujeres en Guatemala, y antipatriarcal claramente, no se define como feminista, y justo en este video, en esta parte que seleccioné, discute con el feminismo. Y un video de Lorena Cabnal, también se alcanzan, solo se alcanzan. Ella es feminista, pero se define como feminista comunitaria. Me parecía que Ochi y Yuderkis incorporan el factor, el elemento afro, ¿no es cierto?, negro, pero me faltaba esta parte más de mujeres indígenas. Después, para cerrar, si alcanzan, me importa mucho que lleguen a ver, al menos que lleguen al video de Aura Gómez, pensar en estas 3 preguntas que aparecen acá, que no son evaluadas, es solamente para que ustedes se las queden pensando, ¿ya? Y después, en el Google Classroom, sí, tenemos una pregunta, que es una de esas preguntas, ver pregunta, perdón. Dice, ¿basta una perspectiva feminista en la investigación o en el quehacer profesional para desprendernos de las lógicas de dominación? ¿Qué elementos nos aporta la perspectiva decolonial para pensar la investigación y el quehacer profesional? ¿No es cierto? ¿Qué elementos añade, podríamos decir? Lo voy a editar. ¿Qué elementos añade? ¿Sí? Si no es suficiente con la perspectiva feminista, ¿qué elementos añade la perspectiva decolonial? ¿Ya? Recuerden que estas preguntas se van a promediar y van a corresponder a una nota en sí que equivale más o menos al 25%, me parece, porque son 4 evaluadas. ¿Ya? Eso, chiquillas. Cuídense mucho. Abracito.